Clase entonces de complicaciones de diabetes mellitus. Entonces, si yo a ustedes les preguntara, yo asumo que son los estudiantes todos sanitos, ¿cierto? Sin grandes factores de riesgo. Si les pregunto si les gustaría ser diabéticos, me imagino que me van a decir que no. Ahora, ¿por qué no nos gusta la diabetes mellitus, cierto? Más allá de la cosa esta de la poliuria y la polidipsia, estas manifestaciones clínicas iniciales, ¿cierto? Lo relevante de diabetes es que puede hacer fallar muchísimos órganos en nuestro organismo, ¿ya? Entonces hay una serie de complicaciones, ¿ya? Asociadas más allá de las manifestaciones clínicas habituales, ¿cierto? O las primarias o las prototípicas que uno conoce, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de las complicaciones de diabetes mellitus, ¿ya? Una forma de aproximarse a ella es separándolas en algunas que son agudas y otras complicaciones que son crónicas, ¿ok? Dentro de las complicaciones agudas nos encontramos con la cetocidosis diabética, ¿ok? Eh, nos encontramos con nos podemos encontrar con el síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetoacidótico, ¿ya? Y nos podemos encontrar con hipoglicemia, ¿ya? Eh, hay, Doc, el nombre en los pacientes que están con inhibidores del SGLT2 es una eh, cetosis no acidótica, ay, no me acuerdo. Es otra complicación que es como es una variante de la cetosis diabética que se da en pacientes que están con inhibidores del SGLT. Ya, bueno, ya me acuerdo. Ya, pero las principales Profesor, son... ¿Mm? ¿se podría decir que las complicaciones agudas son de por sí descompensaciones o no tan así? Claro, lo que pasa es que ahí, en el caso de la hipoglicemia no hablamos de una descompensación, ¿cachai? Y también es una complicación aguda. Perdón, mira. Ya, pero ¿una hipoglicemia general o una hipoglicemia severa? Ya, es que, Esa es una... Hay hipoglicemias y hay hipoglicemias. Hay algunas que son así como súper leves, ¿cachai? Que van que van a estar presentes y con una clínica piola, y hay otras hipoglicemias que van a matar al paciente, sí. ¿ya? De hecho, se sabe, Christopher, al tiro, se sabe que hay un porcentaje de pacientes diabéticos que fluctúa entre el 1 y el 4% que va a morir a consecuencia de las hipoglicemias, ¿ya? En general, los pacientes diabéticos están haciendo hipoglicemias. En general, también se dice que a más manejo farmacológico suele haber más riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Y suelen tener lo que dice la estadística, que en el año tienen al menos como un evento hipoglicémico así un poquito más intenso, doctor Rossi. No, perdona, mira, sí, perdona que te haya interrumpido. Mira, el concepto es que, porque preguntó algo de que era descompensación versus, etcétera. Claro, ¿cómo fue la palabra que ocupaste que se me olvidó en este momento? Descompensación, pregunto, me parece que fue Cristo. No, fue otra palabra la que ocupaste, pero no, No nos ya. dije que si las complicaciones agudas de por sí son descompensaciones o Sí, no. Esa sin, era sin- mi... sin duda, sin duda. Pero ¿por qué se habla de complicaciones? Porque tú tienes que ver con la severidad del cuadro. O sea, si por ejemplo, un paciente está descompensado, sí, cuando está descompensado, basta que tenga, supongamos que pusimos como objetivo el tratamiento 7 de glicada, si el paciente tiene 7,5, está descompensado, listo. ¿Se entiende la idea? Descompensado crónico. Pero está descompensado. Si descompensado es cuando tú no tienes, estoy hablando en general, no solamente la diabetes, cuando cualquier enfermedad tú tienes algo que tú consideras que no está cumpliéndose el objetivo, el paciente está descompensado. Por ejemplo, si la insuficiencia cardíaca, tu objetivo es que no tenga sintomatología y el paciente está con sintomatología, está descompensado. Estoy definiéndolo en base al objetivo. O sea, la descompensación se mide en forma de objetivo. ¿Por qué se habla de complicación acá? Porque la complicación implica daño estructural y aumento de la mortalidad. O sea, me refiero estructural entre comillas, pero me refiero daño significativo con aumento de la mortalidad. ¿Cachai? Entonces, cuando tú dices complicación aguda, tú decís cetoacidosis diabética. ¿Está descompensado? Claro, pero se está muriendo. Síndrome hiperosmolar no cetóxico. ¿Está descompensado? Sí, pero se está muriendo. En la hipoglicemia, ¿el paciente está descompensado? Sí. Aunque sea leve, ojo, una hipoglicemia, aunque sea leve en términos clínicos, el paciente está sufriendo daño. ¿Te fijas la idea?
daño en el momento. O sea, una persona, volvemos, ¿por qué es tan importante la hipoglicemia? Porque la hipoglicemia significa que bajó la cantidad digamos, de azúcar o hidrato de carbono en el cerebro. ¿Y por qué es tan importante? Porque el cerebro se alimenta de azúcar. Entonces, ¿una persona se puede morir de hipoglicemia? Claro que se puede morir de hipoglicemia. O sea, está bien que si es leve, no es tan grave, pero igual potencialmente es gravísimo. Y lo otro, las complicaciones crónicas, es lo mismo. El diabético, ¿de qué creen que muere? ¿El diabético se muere porque tiene el azúcar alta? ¿No? Se muere porque tiene ácido hiperosmolar, porque hace situación, porque hipoglicemia, y crónicamente muere de las complicaciones. O sea, el paciente, ¿de qué se muere? Se muere del infarto, se muere, que es una tipo de complicación microvascular, se muere de la nefropatía, que en general genera o se muere de la infección, que está muy relacionada con todas estas complicaciones. Entonces, lo que trato de decir es que, claro, todo paciente que no cumple con el objetivo de tratamiento está descompensado, sin duda. Pero ¿por qué se hablan de complicaciones? Porque estas complicaciones, incluso controlando la glicemia, o sea, desapareció la hiperglicemia y el paciente se muere igual de esto. ¿Entiendes la idea? Por eso es tan importante conocerla, porque el paciente, no, entre comillas, vuelvo a decir algo, como concepto, no se muere de la hiperglicemia, salvo las complicaciones agudas. Claro. Pero en las crónicas, el paciente puede estar normoglicémico y puede tener perfectamente, ustedes pueden decir, ¿por qué normoglicémico? Porque aunque ustedes lo crean, la diabetes, en la medida que se van creciendo fallas, por ejemplo, falla renal, puede tenderse a compensar y puede el paciente estar con buen control metabólico actual y el paciente perfectamente morirse de estas complicaciones, ¿no? Eso como comentario para aclarar, o sea, una cosa es descompensado y otra cosa es que el paciente ya tiene un daño que aunque tú controles la glicemia, en el caso de las crónicas, ya está el daño, ya quedó, ¿no? Eso nomás. Viendo esa lógica, entonces, en mi punto de vista, la hipoglicemia debería ser más severa para hacer una complicación aguda, entonces, ¿no? No, porque la Para glicemia, poder, para poder generar como ese riesgo de que se muera el paciente siempre rápido. hay daño, siempre hay daño. La hipoglicemia significa que hay células cerebrales que no le están recibiendo la cantidad de glucosa que necesitan. Siempre hay daño. Lo que pasa es que puede ser un daño menor y puede ser un daño reversible, por eso es agudo, pero es potencialmente mortal. Entonces, volvemos a, Ya, comprendo. tú me dices, si tú me decís, el paciente con hipoglicemia lo está pasando mal, su cerebro, claro. De hecho, Déjame un poco. de hecho antiguamente se decía que los pacientes tenían que tener algún grado de hipoglicemia para decir que Vamos, estaban Mike. en control. ¿Qué creen que demostraron? Que los pacientes que tenían más hipoglicemia se morían más, porque la hipoglicemia también es dañina, porque significa, en otras palabras, muerte o disfunción cerebral. Por lo tanto, no piensen que un paciente, porque tiene una hipoglicemia leve, que tenga un tratamiento fácil, que tenga un tratamiento, no tiene una complicación. ¿Entiendes la idea? O sea, por eso siempre cuando me pregunta complicaciones, hipoglicemia, pero se dice, claro, pero es leve, no se va a morir el paciente. Sí, pero se está haciendo un daño muy importante. ¿Me explica la idea? Es como que siempre uno tiene que pensar que la hiperglicemia es dañina. Ojo, la hipoglicemia, de hecho, en términos de tiempo, o sea, es más dañina que la hiperglicemia. O sea, por decirlo de alguna manera, una hiperglicemia para matar a una persona, estamos hablando, se demora mucho tiempo, salvo que saquemos la agua. Pero una hipoglicemia, una persona perfectamente se puede morir en horas. O sea, de hecho, sí. Entonces, es una complicación. Entonces, pero es que es leve. Claro, es leve porque es fácil de tratar, pero como complicación no es inocua, no es inocua, no es una cosa, bajó el azúcar y se acabó el problema. O sea, una persona que tiene hipoglicemia es un paciente que está pasando la. Pero insistir en el tema. Ya, callo. Siga nomás, doctor. Eso, ya, Eso, vamos gracias, profesor. vamos con la clase. Entonces, les decía, existen las complicaciones agudas y existen las complicaciones crónicas. Ya, las tres principales agudas son las que tenemos ahí. Ya, las vamos a ver. Cetoacidosis diabética, el síndrome, bla, 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 la hipoglicemia. Y las complicaciones crónicas a su vez se suelen subdividir en algunas que son vasculares, ¿cierto? Que también, de nuevo, hay dos grupos, están las micro
y las macrovasculares, la microangiopatía diabética y la macroangiopatía diabética. Están las complicaciones neurológicas, ¿cierto? La neuropatía diabética, que puede ser de dos tipos, autonómica o sensitiva. Y están las otras, como complicaciones, ¿cierto? Y ahí uno pone, hay hipertensión arterial, las infecciones que habla el doc, ¿cierto? Las úlceras, el pie diabético. Eso en relación a la clasificación general. Vamos a empezar a hablar entonces de lo que son las complicaciones agudas de diabetes mellitus. Y para hablar de las complicaciones agudas de diabetes mellitus, quiero comentarles un poquito en relación a la influencia de estas hormonas, insulina, catecolamina, glucagón, cortisol, sobre el metabolismo lipídico. ¿Ok? Entonces, aquí en la imagen, esta figura representa a un adipocito y aquí nos está mostrando las distintas vías metabólicas asociadas a señalización de insulina y metabolismo lipídico. Insulina lo que hace es básicamente, como ustedes saben, al ser una hormona anabólica, promover la síntesis y el depósito de triglicéridos en vesículas. ¿Ok? Pero dentro de este adipocito también coexisten vías metabólicas que degradan triglicéridos, ¿ya? Que lo llevan hacia los ácidos grasos libres que eventualmente pueden salir, ¿cierto? Y pasar a circulación. Y entonces es en ese contexto que aparece esta enzima que es la HSL. ¿Cuál es la HSL? Es la lipasa sensible a hormonas. ¿Okay? Entonces, esta es una enzima que es fundamental acá porque lo que ella quiere hacer, obviamente, al ser una lipasa, es, lo que quiere hacer es degradar triglicéridos. Sin embargo, en condiciones normales no lo hace. ¿Por qué? Porque insulina está inhibiendo la actividad de esta HSL. ¿Ok? De esa manera, después de una ingesta, ¿cierto? Cuando hemos metido una cantidad importante de nutrientes en nuestro organismo, e insulina sube, lo que ocurre es que estamos promoviendo el depósito de lípidos. En un periodo interdigestivo, cuando no hemos metido nutrientes a nuestro organismo y necesitamos mantenernos normoglicémicos, como insulina baja, obviamente esta lipasa aumenta su actividad y entonces podemos empezar a llevar estos sustratos lipídicos al hígado para meterlos a la vía de la gluconeogénesis, ¿ya? No aparece aquí en la imagen, pero el cortisol y el glucagón estimulan, ¿cierto? Las catecolaminas también, pero menos, ¿ya? Cortisol y glucagón estimulan la actividad de esta lipasa sensible a hormonas. ¿Ok? Ahora, no, vamos, ahí ya les voy a, aquí les voy a comentar lo que les quería comentar. Entonces, fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Primera complicación aguda, cetoacidosis diabética. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico para que se produzca cetoacidosis diabética? Una deficiencia de insulina. Pero aquí, súper importante, ¿cierto? Destacar que debe ser una deficiencia absoluta de insulina. Ya, o sea, para que el paciente nos haga una cetoacidosis diabética, la insulina debe estar por allá, en el suelo. ¿Ok? Y a su vez, las hormonas de contrarregulación deben estar bastante, ya, muy aumentadas. ¿Ok? Entonces, acá hay una cosa importante, porque eso significa que para que se produzca esta condición, ¿cierto?, de insulina muy baja o inexistente, y este aumento de hormonas de contrarregulación, lo que necesitamos es que, además del déficit de insulina, deba estar coexistiendo lo que se conoce como el gatillante. ¿Ok? ¿Qué es el gatillante? Es alguna cosa grave que le pasa al paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta cosa grave que le pasa al paciente, este estrés físico o este estrés emocional potente, va a inducir aumentos poderosos de cortisol, va a inducir, ¿cierto?, aumentos poderosos de glucagón, y son este cortisol y este glucagón que vía HSL empiezan a generar todo el problema que yo les voy a describir ahora. ¿Ok? Entonces, politrauma, infarto agudo de miocardio, sepsis, ¿ok? Un estrés psicológico muy, muy fuerte. Entonces, en ese contexto, aumenta la expresión de enzimas gluconeogénicas por parte del hígado, ¿ya? El hígado aumenta la producción de glucosa, aumenta la degradación de glicógeno,
Y eso coexiste, como hay poca insulina, con una menor utilización de glucosa. ¿Eso en qué se va a traducir? Eso se va a traducir en una hiperglicemia que en el caso de los pacientes con cetoacidosis diabética se define como una, o se describe como una hiperglicemia moderada, ¿ya? ¿Qué entendemos por hiperglicemia moderada? Aquella que está entre los 250 y los 600 miligramos por decilitro. Eso es para nosotros una hiperglicemia moderada. Como tenemos muchos molitos, ¿cierto? Vamos a tener un fenómeno de diuresis osmótica, y aquí lo relevante es que no solamente vamos a perder glucosa con su equivalente osmótico de agua, sino que, y eso lo hablamos en el capítulo de fisiopatía renal, como aumenta la velocidad de paso de la orina a través del sistema tubular, se pierde capacidad para reabsorber sustancias, ¿ok? De ahí que se produzca esta deshidratación, ¿ya? Este cuadro de hipovolemia, pero también asociado con anormalidades electrolíticas, ¿ya? Entonces hay pérdidas aumentadas de sodio, vamos a tener pérdidas aumentadas de potasio en estos pacientes con vía renal. Miren acá abajo, súper relevante. ¿Cómo está la lipasa sensible a hormonas? Va a estar activa. ¿Por qué? Por lo que habíamos comentado, pues insulina no está y tenemos gran cantidad de estas hormonas de contrarregulación, la lipasa va a estar bastante activa. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una gran llegada de ácidos grasos libres al hígado, y cuando llegan ácidos grasos libres al hígado y no hay efecto de insulina o prácticamente no hay insulina, empezamos a derivar una parte no menor de esos ácidos grasos o de los grupos acetilos que se generan por beta-oxidación, empezamos a derivarlos hacia la formación de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Ojo, los cuerpos cetónicos son súper buenos, son súper necesarios para nosotros. Los cuerpos cetónicos son fuente de ATP. Los cuerpos cetónicos ya a nivel cerebral también los podemos ocupar. En teoría nosotros no, porque tenemos el cerebro adulto ocupa solo glucosa, como decía el doctor. Pero, por ejemplo, el cerebro del lactante y el cerebro del niño puede ocupar cuerpos cetónicos. Un cerebro adulto estresado, después de una isquemia, después de un trauma, puede tender también a ocupar cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir es que los cuerpos cetónicos están siempre presentes en circulación. Lo que ocurre acá es que, como hay muy poca insulina, ¿ya? La insulina no puede frenar adecuadamente la producción de cuerpos cetónicos a nivel hepático. Y por eso es que se produce este aumento de la cetogénesis, ¿ya? Y ahí entonces aparecen los tres cuerpos cetónicos clásicos. ¿Cuáles son los tres cuerpos cetónicos clásicos? Aunque no todos ellos son cetonas, pero se consideran como cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son, chicos? ¿Alguien? Por mi parte no lo sé, profe. ¿No? Ya. El primero, ya. La historia es así. Agarramos un ácido graso libre, lo toma la mitocondria en el hígado, lo corta, ¿cierto?, en grupos de 2 carbonos, que es lo que nosotros conocemos como los grupos acetilos. Dos de esos grupos acetilos, ¿cierto?, son la base para sintetizar el ácido acetoacético o el acetoacetato, que es como el cuerpo cetónico de base. Ese acetoacetato, en la medida que se va acumulando, luego comienza a él transformarse y se empieza a transformar en una relación 1:1 en beta-hidroxibutirato o ácido beta-hidroxibutírico y acetona. ¿Ok? Entonces, el conjunto de esos tres son estos cuerpos cetónicos: ácido acetoacético, beta-hidroxibutirato, acetona. ¿Ya? Necesito hacer hincapié en lo que ya les había dicho. Si hay insulina en el hígado, la insulina bloquea la producción de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Pero aquí, como hay un déficit absoluto, se produce una cantidad de cuerpos cetónicos que excede a la capacidad de utilización o de eliminación por parte del riñón. ¿Ok? Y como aumenta la producción de estos productos que, valga la redundancia, ¿cierto?, dos de los cuales tienen protones para liberar, el ácido acetocético y el beta-hidroxibutirato, superando la capacidad de uso o de eliminación por parte del riñón, es que entonces caemos en un hermoso cuadro de acidosis metabólica.
Y de ahí el nombre del cuadro. Por eso es una cetoacidosis diabética. ¿Ya? ¿Les ha quedado claro? ¿O no mucho todavía? Todavía digo yo como si no le hubiera quedado claro de antes. ¿Me expresé bien, chicos? ¿Me di a entender bien? ¿O no mucho? Por mi parte, sí, profe. Sí, ¿Todo profe, bien? por lo mío igual. Ya, bacán. Gracias por contestar. Entonces, la presentación clínica, ¿cierto? Paciente deshidratado, con respiración acidótica o de Kussmaul, ¿ya? Eso es por la acidosis metabólica asociada a la gran cetonemia que tiene el paciente. Paciente nauseoso, ¿ok? Con vómitos, eso tiene mucho que ver con la acidosis metabólica también. El evento precipitante o el gatillante, administración inadecuada de insulina, ¿ya? Y como habíamos dicho, infecciones graves, ¿cierto? Infarto agudo del miocardio, centro encefálico, uso de droga, eventualmente también podría ser. Tratamiento, expansión de bulimia e hidratación, evidente, ¿ya? Corrección de la acidosis metabólica y los desequilibrios electrolíticos, si es que se estima necesario, ¿ya? O sea, los desequilibrios electrolíticos siempre, la acidosis metabólica no siempre hay que tratarla, eso ya lo hablamos última vez. Administración de insulina, súper importante, que tiene dos efectos. Uno, para controlar la hiperglicemia moderada y dos, para suprimir la producción de cuerpos cetónicos a nivel hepático. ¿Ok? Y siempre identificar y manejar al gatillante. En relación al síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetoacidótico, ¿qué les puedo comentar? Les puedo decir que se produce a consecuencia de un déficit de insulina, pero este, chicos, es un déficit relativo. Es decir, hay poca insulina, pero todavía hay efecto de insulina, ¿ya? No como en el anterior, que era un déficit absoluto, ¿ya? Y aquí de nuevo aparecen nuestras hormonas de contrarregulación súper aumentadas, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenemos gran expresión de enzimas gluconeogénicas en el hígado, ¿cierto? Una gluconeogénesis aumentada, una glicogenólisis aumentada, menos utilización de glucosa, eso favorece el desarrollo de una hiperglicemia. Hiperglicemia que en este caso es una hiperglicemia severa. ¿Está? ¿Qué vamos a entender nosotros por hiperglicemia severa? Aquella que está por sobre los 600 miligramos por decilitro. Algunos pacientes van a llegar a tener más de 1000, ¿cachan? 1000 miligramos por decilitro. ¿Ya? Hay diuresis osmótica súper potente, entonces se produce gran deshidratación, ¿cierto? Anormalidades electrolíticas. Si nos vamos a la flecha abajo, ¿cómo está la lipasa sensible hormona? Está activa, ¿ya? Está activa, no tan activa como acá, ¿cierto? Porque aquí todavía tenemos efecto de insulina, en cetoacidosis diabética no había nada. Gana actividad la lipasa sensible a hormonas, pero ¿qué ocurre? La producción de cuerpos cetónicos es normal, ¿cierto? Dice cetogénesis ausente o mínima. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos insulina. Y como hay insulina, eso tiene un doble componente. Fíjense, como hay insulina, uno, se frena la producción de cuerpos cetónicos, y dos, todos estos grupos acetilos que yo les decía que derivan de los ácidos grasos se derivan en la producción de glucosa. Entonces es por eso que este paciente cae en una hiperglicemia que es severa, ¿sabes? Porque hay una producción de glucosa que es pero altísima. ¿Okay? Ahora, no aparece acá, pero súper relevante para la fisiopatología de este cuadro, el hecho que, como hay una hiperglicemia que es severa, y sabiendo que la glucosa es un osmol efectivo, la osmolaridad efectiva calculada para este paciente es mayor. ¿Y cuál es la relevancia de eso, chicos? Tener un cuadro de hiperosmolaridad. ¿Cuál es la relevancia clínica de la hiperosmolaridad? La deshidratación celular. Exactamente, ¿cierto? El desplazamiento de volumen desde el IC al EC, hasta que se igualen de nuevo las presiones osmóticas.
pero a costa de tener un volumen celular disminuido, y eso a quién perjudica más. A nuestro gran y enorme cerebrito. Ese mismísimo, ¿ya? De ahí que sea tan relevante este cuadro, ¿ya? Entonces, miren, este se da principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Cetoacidosis diabética es más propia de quien, si es un déficit absoluto de insulina. ¿A qué tipo de paciente diabético le da más cetoacidosis? A los tipo 1. A los Eso tipos yo. 1, ¿cierto? Eso no significa que a uno que no les pueda dar del otro a ambos, pero es más común, ¿ya? La presentación clásica en paciente viejo con diabetes mellitus tipo 2 y curso progresivo a través de varias semanas, ¿ya? Con historia de poliuria, pérdida de peso, disminución de la ingesta de agua, ¿ya? ¿Mm? Al examen físico, un paciente muy deshidratado, ¿ya? Hemodinámicamente muy estable, hipotenso, taquicárdico, alteración del estado mental, ¿ya? Relevante que no hay náuseas ni vómitos ni Kussmaul en estos pacientes, a consecuencia del síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetoacidótico, ¿ya? Ahora, si la deshidratación que tiene el paciente es muy grande y está con acidosis metabólica, ¿cachai? Por la hipovolemia, es evidente que va a estar así, con Kussmaul, ¿cachai? O si hizo, qué sé yo, un shock séptico y se complicó con daño renal, después el paciente hizo esta otra cuestión, es súper esperable que esté con Kussmaul, pero no por la patogenia directa del síndrome hiperglicémico. El manejo de esta condición, lo más relevante es cuidar la hidratación, ¿ya? La reposición de volumen. La deshidratación o la hipovolemia es más intensa que en cetoacidosis diabética, ¿ya? Eh, entonces hay que prestarle mucha atención, ¿ya? Hay hiperglicemia también, ¿ya? También esa hiperglicemia obviamente requiere, ¿cierto?, de un manejo específico. Monitoreo del grado de hidratación del paciente, la insulina es vital, obvio, para controlar la glicemia, ¿ya? Identificación y manejo de la patología desencadenante, al igual que en el caso anterior. Y aquí un dato curioso es que, como afecta a pacientes más viejos con comorbilidades, tiene una tasa de letalidad mayor que cetoacidosis diabética, ¿ya? El porcentaje de pacientes que mueren por este cuadro es mayor que el porcentaje de pacientes que hicieron cetoacidosis diabética y murieron, ¿ya? La reposición de fluidos isotónicos debiera estabilizar hemodinámicamente al paciente, ¿ya? Cuidado, eso sí, con lo neurológico, cuidado con que el paciente ya se nos sobrecargue con volumen, porque le podemos echar a perder desde lo cardiovascular, ¿ya? En este caso hablan, claro, de lo neurológico, porque sabemos que si normalizamos muy rápido la presión osmótica, ¿cierto? O la tonicidad celular, podemos generar estos problemas neurológicos. Monitorear calemia, reponer si es necesario, ¿cierto? Monitoreo de glicemia, si está muy baja, ya eventualmente eh, podríamos usar eh, soluciones glucosadas, ¿cierto? Endovenosas. Chicos, pregunta, ¿les parece que quedemos hasta aquí con esta parte y seguimos mañana con esto y con tiroides? Por mi parte, sí. Para que no quedemos tan reventados. Ya, profe. Bueno, profe. Ok, ya, pues, les agradezco entonces la comprensión.